Hay un momento en el camino donde intervenir se vuelve un error. Y solo quien ha operado la ley lo entiende. No hablo de resignación, no hablo de espera pasiva ni de esa quietud que algunos confunden con espiritualidad cuando en realidad es miedo a actuar. Hablo de algo completamente distinto. Hablo del estado al que llega quien ha comprendido, en su propio operar, que existe un umbral. Un punto preciso en el proceso donde la mano que antes era necesaria se convierte en obstáculo. Y cruzar ese umbral sin reconocerlo no detiene el proceso, pero lo distorsiona. Lo carga de fricción, lo desvía de su trayectoria natural hacia algo más lento, más tortuoso, más costoso. Quien ha llegado aquí sabe de qué estoy hablando. Lo ha vivido, ha puesto algo en movimiento, ha sembrado con precisión, ha alineado condiciones, y luego, en lugar de retirarse en el momento correcto, siguió empujando. Siguió verificando, siguió ajustando, y en algún punto notó que algo que debía fluir comenzó a resistir. No porque la ley hubiera fallado, sino porque la intervención continua interrumpió lo que ya estaba ocurriendo por sí solo. La ley no necesita vigilancia. Esta es una de las comprensiones más difíciles de integrar para quien ha aprendido a operar con intención. Porque en los niveles anteriores, la atención sostenida era necesaria. La dirección constante era parte del proceso. Había que mantener la conciencia en lo que se quería producir, había que actuar con precisión, había que remover obstáculos. Todo eso tiene su lugar. Pero ese lugar no es permanente. Hay una fase en el desarrollo de cualquier proceso donde la energía ha sido suficientemente condensada, donde la dirección ha sido suficientemente establecida, y donde la continuación ya no depende del operador, sino de la ley misma completando su ciclo. En ese punto, lo que antes era acción necesaria se convierte en interferencia. Y sin embargo, el hábito de intervenir persiste. No porque el operador no lo sepa a nivel intelectual, sino porque hay algo más profundo operando cuando se insiste en supervisar lo que ya fue puesto en marcha. Ese algo se llama duda. Forzar es dudar, no en el sentido superficial de la palabra, no como vacilación o incertidumbre consciente, sino como una desconfianza profunda en la eficacia de la causa ya sembrada. Cada vez que alguien regresa a revisar, a ajustar, a empujar lo que ya está en movimiento, está transmitiendo una señal al proceso mismo, que no confía en que ocurra sin su presencia. Y esa señal tiene consecuencias, no metafóricas, reales, porque la energía que se usa en supervisar es energía que se retira del resultado. Y la ansiedad que subyace al control excesivo introduce en el campo una frecuencia que no corresponde al estado del resultado ya consumado, sino al estado de quien todavía está esperando que ocurra. Esta es una de las razones por las que procesos que fueron correctamente iniciados se estancan o se ralentizan sin explicación aparente. No porque algo externo los haya bloqueado, sino porque la intervención continua del operador introdujo una contradicción en el campo. Estableció dos realidades simultáneas, la del resultado ya causado, y la del operador actuando como si todavía no lo estuviera. Y cuando esas dos realidades coexisten, la más reciente, la más cargada emocionalmente, la que ocupa más presencia consciente, tiende a dominar. El operador avanzado lo sabe, y aprende, no sin cierta dificultad al principio, a retirarse en el momento correcto. No a abandonar. Esa distinción es esencial. Soltar no es abandonar, es confiar en la causa. Quien abandona retira su intención, disuelve la imagen, deja de sostener el estado interno que dio origen al proceso. Quien suelta en el sentido correcto hace exactamente lo opuesto. Reconoce que la causa ha sido suficientemente establecida como para completarse sin su supervisión constante, y dirige su conciencia hacia otro lugar, dejando que la ley haga lo que la ley hace cuando no se le opone resistencia. Esto es maestría, no en el sentido decorativo de la palabra, sino en el sentido técnico. La maestría no actúa por ansiedad. La maestría actúa cuando es necesario actuar, con precisión, con el mínimo de movimiento requerido, y luego se detiene. No porque sea pasiva, sino porque conoce el ritmo del proceso. Conoce cuándo su participación suma y cuándo resta. Y tiene la claridad suficiente para distinguir entre los dos estados en tiempo real, no en retrospectiva. La mayoría de las personas aprende esta distinción tarde.
Aprende a reconocer la ansiedad disfrazada de acción solo después de haber interferido repetidamente con sus propios procesos. Después de haber insistido cuando debían retirarse. Después de haber intentado acelerar lo que tenía su propio ritmo. Y lo que descubren invariablemente es que esa aceleración forzada no produce el resultado antes, sino que lo distorsiona, lo fragmenta, o lo produce bajo condiciones de mayor resistencia que las que habrían existido de haber respetado el proceso. Hay algo que ocurre cuando alguien intenta manipular lo inevitable. No lo detiene. Lo inevitable, por definición, ocurrirá. Pero la fricción que se introduce al no respetar su ritmo deja marcas en la forma en que ocurre. El resultado llega más cargado, más costoso, más desgastado, como si hubiera tenido que abrirse paso a través de algo en lugar de simplemente desplegarse. Y ese desgaste no estaba en el diseño original. Fue introducido por la intervención innecesaria. El operador que ha comprendido esto no mira su proceso con indiferencia. Lo sostiene con presencia limpia. Hay una diferencia entre ignorar lo que fue puesto en marcha y sostenerlo con una conciencia que no interfiere. La segunda requiere más disciplina que la primera, porque implica mantener el estado interno del resultado sin necesitar la evidencia externa para mantenerlo. Implica no buscar señales de que está ocurriendo, porque la búsqueda de señales revela que todavía no se confía en que esté ocurriendo. Implica operar desde el nivel de la causa, no desde el nivel de quien espera el efecto. Quien ha intentado forzar lo inevitable sabe lo que ocurre después. Si esto resuena contigo, déjalo escrito. La insistencia revela inseguridad, no siempre en el sentido psicológico, aunque a veces también allí, sino en el sentido operacional. Cuando alguien insiste, cuando regresa repetidamente a lo mismo, cuando aplica más esfuerzo del que el proceso requiere, está demostrando que no confía en lo que ya estableció. Y esa desconfianza no es neutral. Tiene un efecto sobre lo que fue puesto en marcha, porque el operador no es exterior al proceso que inició. Es parte de él. Su estado interno sigue siendo un factor activo. Y si ese estado dice inseguridad, el proceso lo recibe. Intervenir en exceso es interferir, no con algo externo, con lo propio, con la arquitectura que el mismo operador construyó. Y hay algo profundamente contradictorio en esa dinámica. El mismo esfuerzo que se aplica con la intención de producir el resultado más rápidamente, o de asegurarse de que ocurra, introduce en el sistema exactamente la resistencia que busca eliminar. La presión genera contrapresión, el empuje genera fricción, no como metáfora, sino como mecánica real del proceso. El control obsesivo es miedo disfrazado de acción. Eso es lo que revela cuando se le observa con honestidad. No es diligencia, no es responsabilidad, es la necesidad de sentir que si algo falla, no será por falta de esfuerzo. Es una protección contra la posibilidad del fracaso, construida sobre la premisa de que el proceso podría no completarse si no se le supervisa constantemente. Y esa premisa misma contradice la comprensión de la ley, porque quien comprende la ley sabe que una causa suficientemente establecida produce su efecto. No porque alguien la esté vigilando, sino porque así opera la ley. No es posible comprender esto completamente desde fuera del proceso. Es una comprensión que se instala después de haber operado, después de haber puesto cosas en movimiento y haber observado qué ocurre cuando se interfiere y qué ocurre cuando no se interfiere. El contraste es lo que enseña. Y quienes han llegado a este nivel lo han llegado a través de ese contraste, no a través de la instrucción sola. Hay un punto donde la ley continúa sola. No necesita empuje adicional, no necesita verificación, necesita que el operador se retire de la ecuación en la medida en que su presencia ha dejado de ser un factor necesario y ha comenzado a ser un factor de ruido. Y reconocer ese punto requiere algo que no todo operador ha desarrollado, la capacidad de observar el propio proceso sin estar dentro de él compulsivamente. De ver con claridad dónde está el proceso en su desarrollo, sin la distorsión que introduce la ansiedad de que ocurra. Quien ha llegado a este nivel de comprensión opera de una forma que, desde afuera, puede parecer desinterés. Puede parecer que no está prestando atención. Puede parecer que ha soltado lo que quería. Y en cierta forma así es. Pero no en el sentido de que lo ha abandonado, sino en el sentido de que ya no necesita sujetarlo para que exista. La causa fue establecida con suficiente precisión y profundidad como para sostenerse sola. Y el operador lo sabe. No lo espera, no lo desea, no lo visualiza compulsivamente.
Lo sabe, y ese saber es la forma más limpia de sostener lo que fue creado. La no intervención no es pasividad, es el nivel donde la acción se vuelve mínima porque ya no hay nada que necesite ser forzado. El operador actúa cuando el proceso requiere algo específico de su parte, cuando hay un movimiento concreto que no puede ocurrir sin él, y luego se retira nuevamente. No hay acumulación de esfuerzo innecesario. No hay revisiones repetidas. No hay ajustes compulsivos. Hay una economía de movimiento que solo es posible cuando existe confianza real en lo que fue establecido. Esta economía no es pereza. Es precisión, es el resultado de haber aprendido a distinguir lo necesario de lo ansioso, lo requerido de lo compulsivo, la acción que suma de la acción que resta, y esa distinción no puede ser simulada, se siente desde adentro como una diferencia de estado. La acción necesaria viene de un lugar de claridad, de dirección, de propósito específico. La acción ansiosa viene de un lugar de inquietud, de necesidad de sentir que algo se está haciendo, de incapacidad de permanecer en la posición de quien ya causó y ahora espera el efecto sin interferir en el tiempo que tarda en manifestarse. El respeto por el ritmo del proceso es parte de la comprensión de la ley. Todo tiene su ritmo, no en el sentido de que ocurre cuando tiene que ocurrir sin posibilidad de influencia, sino en el sentido de que dentro del campo de lo posible, cada proceso tiene condiciones óptimas para su desarrollo. Y forzar el ritmo no lo acelera genuinamente. Puede comprimir algunos aspectos del proceso, pero introduce inestabilidad en otros. Lo que emerge bajo presión excesiva suele ser frágil. Lo que emerge en su propio ritmo, respetado y no interferido, tiene una solidez diferente. Quien ha llegado aquí ya no mide su efectividad por la cantidad de movimiento que produce. Ya no confunde actividad con progreso. Ya no siente la necesidad de demostrar, a sí mismo o a cualquier proceso externo, que está haciendo algo. Sabe cuándo hizo suficiente, sabe cuándo el siguiente movimiento no le corresponde a él, sino a la ley completando lo que él inició. Y permanece en ese saber sin agitación. Esa permanencia sin agitación es el estado del operador en este nivel. No es ecuanimidad superficial, no es indiferencia cultivada, es la quietud de quien ya no duda de lo que estableció. Y esa quietud tiene un efecto directo sobre lo que está en proceso, porque el operador sigue siendo parte del campo incluso cuando no está actuando. Su estado interno sigue transmitiendo. Y el estado de quien no duda, quien no supervisa compulsivamente, quien no introduce ansiedad en el proceso, es un estado que lo que está en movimiento puede reconocer como coherente con el estado del resultado ya producido. Si deseas avanzar hacia el nivel donde incluso la acción se vuelve mínima, escríbelo. No todos están listos para dejar de intervenir. Lo que el control innecesario revela es más importante que lo que pretende proteger. Revela el límite de la comprensión. Revela el punto exacto donde la confianza en la ley se detiene y comienza la gestión ansiosa del proceso. Y ese punto es un dato preciso sobre dónde está el operador en su desarrollo. No un juicio, un mapa. Entonces la pregunta no es retórica, es un instrumento de observación. ¿Qué estás intentando controlar innecesariamente en este momento? ¿En qué parte de tu proceso sigues empujando cuando el empuje ya no es lo que se requiere? ¿Qué ocurriría si dejaras que la ley complete lo que comenzaste, sin tu supervisión, sin tu ajuste, sin tu presencia constante en ese espacio? Y más fundamentalmente, ¿qué revela tu necesidad de intervenir? No como crítica, como pregunta real, porque la respuesta a esa pregunta dice exactamente dónde está la brecha entre lo que comprendes de la ley y lo que confías de la ley. Y cerrar esa brecha no requiere más técnica, requiere que lo que sabes descienda al nivel donde opera el proceso. Al nivel donde ya no hay diferencia entre lo que entiendes y lo que vives. Donde retirarse en el momento correcto no requiere esfuerzo, porque el operador ya no necesita sujetar lo que la ley sostiene sola.